La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Lo mencionábamos días pasados, la cantidad de autos eléctricos que se están vendiendo en Uruguay. Por los datos de ACAU, hasta el mes de noviembre, prácticamente el 20% de los vehículos nuevos vendidos en nuestro país eran vehículos eléctricos. Esa tendencia, según la UTE, se espera que llegue al 32% en 2026 y para 2027 los vehículos eléctricos representen el 40% del total del mercado en las ventas de los autos 0 kilómetro. Esa misma nota de la colega Antonella Aguinaga en el diario El País planteaba qué es lo que va a pasar con las estaciones de servicio, cómo se están reconvirtiendo para atender una demanda que hoy, si bien mayormente sigue siendo obviamente de combustibles fósiles, empieza a tener una demanda igualmente significativa de vehículos eléctricos y la instalación de cargadores se transforma en un punto central justamente para atender esa demanda. Vamos a conversar en los próximos minutos en nuestra entrevista central con Federico de Castro, gerente general de la Unión de Vendedores de Nafta. Francisco Morales, Otra Mañana. De Castro, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Gracias por venir. Encantado de estar aquí contigo y con la audiencia. En primer lugar, como le comentaba antes de salir al aire, antes de pasar estrictamente a estos datos que proponía el reportaje y sobre todo a cómo ustedes están atendiendo esto que se viene, bien vale la pena comenzar por describir el sector, digamos. ¿Qué es la UNVENU? Bien, perfecto. Mirá, la UNVENU es la asociación que nuclea las estaciones de servicio de todo el país, de los tres sellos, las que tienen el sello ANCAP, o sea, DUCSA, DISA y Acción. Es una cámara empresarial, eso es la UNVENU. Hay 400, varía todos los meses, pero 480 estaciones en todo el país y están representadas la mayoría de ellas en UNVENU. Uh-huh. Esas 480 estaciones que más o menos hay hoy en todo el país, ¿es un número que ha crecido o es un número que ha bajado? Es un número que está últimamente ha crecido en estos últimos 2-3 años, un poquito, pero es un número que más o menos se mantiene más o menos constante. Mirando en el corto plazo, ¿no? Uh-huh. La concentración en tres sellos que hay hoy por hoy en el mercado, ¿cómo afecta, si es que afecta en algo, a las estaciones en particular? No, a las estaciones en particular no afecta. La participación del mercado es 60% ANCAP, o DUCSA, en definitiva. Distribuidora Uruguaya de Combustibles Sociedad Anónima, ahí está. Después, más o menos, en números gruesos, un 20% Acción y un 20% DISA. Así es el market share o la participación de mercado por sello en Uruguay. Y es más o menos la misma cantidad en relación a las estaciones de servicio, quiero decir, sí. De estas 480, el 60% son DUCSA. Son DUCSA. Sí. Y si miramos en la distribución en combustible, si bien hay alguna variación y a su vez, o sea, año a año varía, también más o menos, o sea, tiene la misma participación en mercado lo que es venta de combustible, ¿no? Uh-huh. Más o menos 60-20-20. Históricamente el proceso, el nivel de participación de DUCSA siempre está a esos niveles o ha aumentado. No, a ver, DUCSA amplió su red cuando compró Texaco, la red de Texaco hace ya unos cuantos años, no sé si te acordás. Ahí incorporó, yo no me acuerdo, pero creo que eran unas 90 estaciones, pero no me acuerdo exacto, ¿no? Y ahí obviamente hubo un incremento. Uh-huh. ¿El mercado es atractivo? ¿El mercado de las estaciones de servicio es atractivo? Se lo pregunto porque el último gran movimiento, tal vez para señalar con respecto a esto, fue la compra de DISA de los activos de Petrobras, las estaciones de Petrobras en Uruguay. ¿Es atractivo tener hoy una estación de servicio? Bueno, a ver, esa operación en realidad no fue una operación minorista, fue mayorista. DISA le compra los activos a Petrobras, pero como compañía distribuidora, ¿no? O sea, ahí en el paquete hay estaciones de servicio, pero es un negocio distinto al de la estación de servicio. Es como un nivel más. Nosotros en UNVENU, un negocio más grande que incluía estaciones de servicio. Exacto. Nosotros en UNVENU representamos las estaciones de servicio. Es un nivel distinto, es otro eslabón de la cadena. Es la distribución minorista. Si es atractivo o no es atractivo, cada vez es un negocio cada vez más difícil. A ver,
hay que ser consciente, como la mayoría de los negocios, ¿no? O sea, cada vez son más complejos, cada vez hay, muchísimas veces, cada vez hay más costos, cada vez hay más dificultades para trabajar, el mundo es más rápido, entonces hay que adecuarse. La disrupción tecnológica, no es lo mismo los cuidados ambientales que se requieren hoy a los que se requerían hace 20, 30 años. O sea, es un negocio que se ha complejizado mucho, y se está complejizando, pero bueno, es lo que hay. O sea, nosotros representamos empresas que en su enorme mayoría son empresas familiares y vienen, de hecho, mira, hace poco, en noviembre del año pasado, tuvimos lo que se llama el encuentro anual del sector y reconocimos empresas que tenían por lo menos 50 años afiliadas a Ubenu en la misma estación y con la misma familia, y eran un montón. Claro. Y estamos hablando entonces de tercera, cuarta generación en la familia, en la estación. Entonces, bueno, eso es un Ubenu, o sea, nuclea estaciones que son familiares. Uh-huh. Pero hoy es un negocio atractivo. Hoy es un negocio atractivo, eso depende de la estación, depende de la ubicación, depende de la canasta de ventas que tenga. Hay estaciones que son atractivas, hay estaciones que son más o menos atractivas y hay algunas que cuesta mucho tenerlas abiertas. Uh-huh. Sinceramente, eso hay que ser bien transparente. Hay estaciones que tienen muy poca venta y es muy difícil tener un negocio abierto de cualquier tipo cuando tenés poca venta. Uh-huh. Le pasa lo mismo, me imagino, a una farmacia, a un supermercado, a un restaurante. O sea, entiendo que eso debe ser igual en todos los giros. Claro. De Castro, una pregunta que me quedó en el tintero del compendio de preguntas anteriores es: ¿todas las estaciones son de, llamémosle, tercerizados, o sea, familias que compran el sello, o hay estaciones que son propiamente de los sellos? Está buena la pregunta, Francisco. Mirá, en Uruguay está prohibida la integración vertical. La integración vertical es eso, que los sellos tengan estaciones. Solo tienen autorizadas hasta 4 estaciones de servicio por sello. Duxa puede operar 4, Action puede operar 4 en todo el país y DISA puede operar 4. Eso es así, hay una norma, o sea, que lo regula y lo limita. Hay otros países en América Latina que también tienen la integración vertical prohibida, caso de Brasil, Costa Rica. Las prohibiciones varían, algunas son por ley, otras son por resolución, otras por decreto, pero hay limitaciones y hay argumentos de por qué limitarlos, porque si no, la integración vertical avanza, la concentración avanza y se desplazaría la empresa familiar por estos grupos, o sea, económicos. Uh-huh. De vuelta, doy un paso hacia atrás. Cuando hablábamos del tema de los cuidados medioambientales, que hoy, por ejemplo, implica tener una estación de servicio, por ejemplo, también se refiere a cuando se cerró la estación de servicio que estaba allí en la Rambla y Comercio porque estaba sobre prácticamente la playa, digamos. A eso también implica que por la ubicación que tenía esa estación, que estaba muy cerca de un lugar de esparcimiento y de que tiene un cuidado medioambiental muy particular, ¿se decidió el cierre? Bueno, yo no participé en ese proceso, todavía no estaba en Ubenu, pero entonces no quiero hablar puntualmente de ese caso. Pero sí, claramente el tema de la locación, el tema de las medidas de seguridad, los tanques. A ver, uno cuando ve una estación de servicio ve como cliente, ve lo que está de la tierra para arriba, ¿no? Lo visible, la imagen, los sellos, los surtidores. Pero en realidad lo complejo de la estación está abajo, que es lo que no se ve. Y ahí es donde hay inversión fuerte, muy fuerte y cada vez más fuerte. Incluso, o sea, hay normativas que son cada vez más exigentes. Ojo, no solo en Uruguay, uh-huh. Es un fenómeno, o sea, que trasciende fronteras. Y Uruguay, y hay que decirlo y hay que reconocerlo, está muy bien en lo que es seguridad. Por ejemplo, más o menos en el año 20, URSEA saca un reglamento de seguridad y en el articulado dispone que los tanques subterráneos tienen que ser doble pared. O sea, tener 2 paredes, por si se pincha, digamos, haya otra pared de contención. Eso en Uruguay, desde hace 20 años se estaban enterrando los tanques con doble pared, sin norma que lo exigiera, digamos. O sea, por eso digo, hay una conciencia muy fuerte de los comerciantes, de la sociedad, o sea, incluso en aquella época que ANCAP era el rector del modelo, de la cultura del cuidado, ¿no? La cultura del ambiente. Eso está incorporado
Y ya te digo, yo lo pongo siempre como ejemplo, digo, porque se introduce en una norma, se reglamenta una disposición que de hacía 20 años ya se estaba aplicando. Claro. Ese es un ejemplo, y lo uso fuera de Uruguay, para que vean lo que es Uruguay en materia de seguridad. Uh-huh. Que es un caso lindo y a mí me llena de orgullo. Uh-huh. De Castro, hoy para el propietario de una estación de servicio, teniendo en cuenta que la venta de combustibles está regulada, ¿es más negocio la estación de servicio o generalmente el mini shop que tiene acompañando esa estación de servicio? Mirá, en Uruguay el mini shop es un complemento, un buen complemento de la estación de servicio. La estación de servicio es el negocio principal, el combustible es el negocio principal del estacionero. Ese es el modelo en Uruguay. Es verdad que cada vez es, justamente por lo que hablábamos hace un ratito, cada vez es más difícil tener tener cualquier negocio, no solo una estación de servicio, ¿no? O sea, cada vez es más complejo, cada vez es, hay más regulaciones, más exigencias, hay más costos. Entonces, por ese motivo es que cada vez vemos todos mejores tiendas, más servicios, porque justamente, se necesita mejorar la rentabilidad. Pero si tuvimos que hacer un ejercicio hasta caprichoso, digamos, en un equilibrio financiero entre los ingresos por la estación de servicio y por el mini mercado. Hoy, ¿cuánto representa cada cosa en la ecuación del propietario de un terreno? Ahí depende de muchísimos factores, pero te diré que en general el negocio principal es el combustible. Uh-huh. En eso no hay dos lecturas. Uh-huh. ¿Cuánto gana un estacionero por cada litro de combustible que vende? Bueno, depende del combustible, depende de la modalidad de venta. Eso es muy variable. Te puedo decir lo que está tarifado, digamos, ¿no? Que no quiere decir que sea lo que se guarde en el bolsillo, porque, y a su vez si hablamos de márgenes brutos. En el gasoil más o menos son unos 6 pesos por litro, más o menos, y en la nafta unos 9 pesos por litro bruto. Uh-huh. Obviamente, a partir de ahí después vienen los costos de salariales, impositivos, estatales, alquiler, todo eso sale de aquí. Sí, claro, sí. La inversión que debe hacer. Todo, sí. Todo sale, ese es el margen tipo bruto. Uh-huh. Y cuando yo te decía, esto hay que mirarlo, hay que hacer ciertas aclaraciones antes. El gasoil, por ejemplo, los consumidores grandes tienen, contratos donde hay alguna cesión de margen, entonces tampoco es ese, es menos. Estrictamente, claro. Entonces por eso digo, esos son temas relativos y depende de la estación y del tipo de negocio que tenga, ¿no? Si yo mañana decidiese poner una estación de servicio, ¿quién me regula? ¿Qué contrato, a qué debería adherirme? ¿A quién le tengo que pedir permiso? ¿Cómo es esa parte? Bueno, hoy la regulación, después en el gobierno pasado hubo una modificación del sistema de distribución de combustible importante. Antes el regulador del sistema era ANCAP, ¿está? Que era arte y parte, digamos, de alguna manera. Nosotros siempre decimos juez y parte, que es lo mismo. Se desplaza ANCAP de la figura de regulador y se le da la competencia técnica y económica a la URSEA. Ese es el regulador en materia de combustible en Uruguay. Obviamente hay el tema de combustible. El combustible en el mundo, no solo en Uruguay, es un tema esencialmente político. O sea, la regulación, el precio, porque influye en toda la economía. Tiene impacto directo. Entonces, obviamente, el Poder Ejecutivo, del partido que sea, tiene injerencia en materia de combustible. Está el regulador y a su vez hay una visión también política del gobierno que esté. Uh-huh. Uh-huh. Pero es la URSEA, es el organismo regulador. Bien. Y yo necesariamente para poder proveer de combustible tengo que firmar un contrato o con Action o con Duxa o con DISA. Sí, eso es así. En Uruguay no existe lo que se llama régimen de bandera blanca, que es lo que pasa en otros mercados. Justamente, porque en Argentina, exacto, particularmente en Buenos Aires, el 30% del negocio son estaciones blancas. Sí, exacto. En Uruguay ese modelo no existe.
Nosotros incluso siempre históricamente lo demandamos, en definitiva, lo solicitamos, pero no es el modelo de distribución de Uruguay, entonces necesariamente tenés que tener un sello, una bandera. El modelo de bandera blanca existe en muchísimos países. En América Latina te diré que en la mayoría. Pero bueno, no es el caso de Uruguay. Claro. Ahora, las condiciones para la firma del contrato lo pone quien me va a proveer de combustible. Sí, las condiciones, sí. Ahí es la compañía distribuidora, que es otro eslabón en la cadena de distribución de combustible, que es los contratos. Yo siempre, tenemos este es un ecosistema en el cual, o sea, somos pocos, o sea, nos conocemos, digamos, pero hay una correlación de fuerzas bastante dispar entre un mayorista y un minorista, como en cualquier rubro. Y sí, las condiciones las establecen las mayoristas. A lo que iba con todo este compendio de preguntas estamos hablando de un sector que tiene un altísimo grado de regulación. Sí. No estamos hablando de un sector que sea libre y que pueda operar estrictamente a demanda del comerciante o a la creatividad que le pueda disponer, por ejemplo, quien venda. No, claramente, es un negocio totalmente regulado, pero mirá, Francisco, vamos hacia atrás, desde ANCAP, la ley de creación de ANCAP, el monopolio lo tiene, o sea, la importación, refinación y distribución, es ANCAP, sucesiones, o sea, está toda la cadena regulada. Eso es así, sí, tal cual. Y cada vez hay más exigencias de tipo económico, ambiental, comercial. Entonces, hay que ese es ese sistema de distribución. Ojo, que es un sistema de distribución que funciona y funciona bien. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pues nosotros ¿funciona bien para quién? Para el consumidor. ¿tá? Nosotros somos a veces críticos, pero hay que reconocer que el sistema funciona y funciona bien. En Uruguay hay combustible de buena calidad, a pesar de que todos los uruguayos somos críticos de ANCAP, pero hay que reconocer que en Uruguay tenemos combustible de buena calidad, las 24 horas del día, los 365 días del año. Vale lo mismo el combustible en todo el país, paga lo mismo un taxista en Montevideo que un taxista en Tacuarembó. Son atributos que son positivos. Y otro que nosotros lo damos por descontado, porque lo tenemos, entonces no lo valoramos, pero en el caso nuestro, en el caso mío puntualmente, que salgo bastante de Uruguay por temas de combustible, se destaca en toda América Latina. En Uruguay, 1.000 pesos de súper son 1.000 pesos de súper. Eso parece una obviedad, pero en muchísimos mercados eso no existe. ¿tá? Entonces, por eso digo, en Uruguay, nosotros, a pesar de que los uruguayos somos críticos, el modelo funciona y funciona bien. Hay que reconocer la cantidad de atributos positivos que tiene. Uh-huh. Bueno, eso también puede tener, vamos a estresar un poco esa idea, tal vez. Sí. Hace poco tiempo, en la legislatura pasada, se terminó por derogar la tasa de inflamables que cobraba la Intendencia de Montevideo, que finalmente iba sobre el precio de los combustibles. Lo estábamos pagando hace años y era un impuesto que estaba mal pago, porque era un impuesto cuando debería ser una tasa. Y por sobre, entonces, toda esa regulación que tiene encargada arriba, tal vez habría que estudiarla también. No, a ver, por eso yo hablaba del sistema de distribución de combustible. Con respecto a la distribución, en la legislatura pasada también se pretendió cambiar. Recuerdo que eran 20 centésimos sobre peso de litro de combustible distribuido, y por eso los distribuidores hicieron un paro y estuvimos un fin de semana sin nafta. Los transportistas. Sí. No me acuerdo. No, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí. O sea, esa alta regulación también tiene sus bemoles, digamos, ¿no? Tiene sus bemoles, pero por eso digo, hay que poner todo en la balanza. O sea, tiene bemoles y tiene ventajas. Yo soy de los que me quedo con las ventajas. Y a ver, no, con el tema del transporte no tenemos nada que ver. O sea, es otro eslabón más de la cadena. Uh-huh. Pero destaco que en Uruguay el sistema de combustible funciona bien. Podrá haber alguna excepción. A ver, si vos mirás otros, mismo en el negocio de combustible, ¿no? GLP, garrafas,
es un negocio que tiene un montón de complejidades, que hay problemas de cobertura, problemas a veces en el invierno. Fíjate en combustible líquido. A ver, no hay problema. Y te digo, o sea, destaco, combustible a 24 horas del día, a los 365 días del año. En todo el país al mismo precio. 1.000 pesos de súper son 1.000 pesos de súper. La verdad, o sea, estoy contento que eso siga siendo así. Uh-huh. Una última pregunta para cerrar esta parte del reportaje. El consumo, o sea, la venta de naftas, ¿cómo ha evolucionado en los últimos años? Hubo un crecimiento de combustible. Obviamente hubo una retracción cuando la pandemia, ¿no? Pero eso se dio en todo el mundo. Uruguay mucho menos, por lo que sucedió, que es de público conocimiento. Pero hay un crecimiento del mercado de combustible que se va a mesetear, me imagino, ¿no? O sea, uh-huh. pero si uno mira una gráfica en el mediano plazo, hubo un crecimiento, un incremento. Uh-huh. Aquí el oyente del 661 hace una pregunta que es: ¿por qué el gasoil S10 tiene tanta diferencia de rendimiento con el S10 brasileño, aparte del precio? Creo que no es una pregunta estrictamente para el gerente general de la Unión de Vendedores de Nafta. Sí es una pregunta probablemente para la gente de ANCAP, que trasladaremos en su oportunidad. Ahora, la pregunta que sí le quería hacer con respecto al tema de la frontera es: ¿qué representa para ustedes el tema de la frontera, la venta de combustibles en la frontera y el impacto que tiene en las estaciones de esa zona? Mirá, es obviamente la diferencia tipo cambio afecta muchísimo. Es histórico, ¿no? No es de ahora, y no nos pasa solo a nosotros, le pasa a todos los países que tienen frontera con distintos tipos de cambio. Uh-huh. Eso sin duda. Hay una afectación, si uno recuerda, hace poquito tiempo Argentina estaba muy barato para los uruguayos, y obviamente, o sea, hubo un traslado de consumo enorme para el lado argentino. Uh-huh. Ahora Brasil, o sea, se corrigió parcialmente Argentina, Brasil se abarató la moneda, y también hay un desplazamiento, pero bueno, son temas que hay que ir administrando, y es permanente, porque las monedas cambian. A veces el problema lo tenemos con Argentina, a veces con Brasil, a veces con los dos. No pasa mucho, pero a veces con ninguno. Entonces, bueno, es un tema que hay que administrar y gestionar en función de los tipos de cambio. ¿Alguna estación de la zona, sobre todo fronteriza con la Argentina, en el 2023-2024 tecleó por la intensa demanda que había del otro lado del río? Categórico, la mayoría. Agradecemos que se mantuvo la red, porque la diferencia era tan grande, que era difícil vender combustible. Uh-huh. Sí, así, categórico. Otra pregunta sobre el mismo tema. ¿Les preocupa la venta ilegal de combustible que se puede dar, por ejemplo, aquí en Montevideo, donde a ojos de todos eso pasa? Hay gente que viene con combustible en bidones de la frontera con Brasil o con Argentina y las vende aquí en Montevideo. Sí, claro. Esa es una preocupación histórica de UNVENU, que trasciende lo que son los distintos consejos directivos. Es importante, primero porque es un tema de competencia desleal, y después es un tema también de seguridad, ¿no? O sea, la nafta es una bomba. O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, a veces, justamente en Uruguay, cuando hoy hablamos del sistema de distribución en Uruguay funciona bien, uh-huh. Fíjate, siniestros importantes en estaciones de servicio en Uruguay. Pensá en los últimos, 20 años. ¿Te acordás alguno? No, ninguno. Por eso digo, porque hay un buen manejo, pero en realidad está manejando una bomba. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Estamos conversando esta mañana con Federico de Castro, gerente general de UNVENU, la Unión Nacional de Vendedores de Nafta. El tema por el que queríamos conversar, además de esta radiografía que hicimos en el primer tramo del reportaje, que me imagino es de interés para todos ustedes, porque hay mucho que queda siempre en el imaginario, como a mí me parece que, o yo pienso que, y es bueno poner datos arriba de la mesa. Está lo que planteamos con respecto al fenómeno de la electromovilidad y cómo esto
bueno, cómo lo abordan los estacioneros. En primer lugar, ¿cómo están viendo el fenómeno de la Unión de Vendedores de Nafta, del fenómeno de la venta de autos eléctricos en Uruguay, que claramente crece año tras año? Bueno, a ver, Francisco, es un tema que nos ocupa y nos preocupa claramente. El negocio de la estación de servicio es la venta de combustible líquido y los autos eléctricos no utilizan ese combustible para la movilidad. Entonces, es un tema que nos preocupa. El último año viene creciendo en forma exponencial, si uno mira de hace 5 o 6 años para atrás, pero este año el crecimiento fue brutal. ¿Ah? Tú decías al principio de la entrevista, citando un medio de prensa, sí, más o menos estamos en el 20%. La proyección que nosotros tenemos, que vamos a cerrar con un 25% de venta de autos eléctricos. O sea, 1 de cada 4 autos de los que se vendieron o se van a vender en Uruguay en el 2025 es eléctrico. Eso es una preocupación enorme para el sector. Y la proyección para el año que viene es aún peor para el sector que yo represento. Según UTE sería 2026 una participación del 32% y para el 27 del 40%. Sí, nosotros tenemos algún dato que difiere un poquito, es un poco peor para nosotros o mejor para los que venden autos eléctricos. Se puede mirar como siempre desde de dos lados, pero sí, es una preocupación enorme, claramente. Uh-huh. ¿Cómo lo están abordando? ¿Hacia dónde creen que los servicios de una estación deben o no migrar a la atención de este público? Mira, ahora estamos trabajando junto con UTE y también estamos trasladando la preocupación. La preocupación no, la mirada al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Industria. Hay una decisión de CLAEC. CLAEC es la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible, uh-huh, del año 22, en la Carta de Montevideo, donde se resolvió que las estaciones de servicio apoyen los procesos de transición energética y a su vez sean parte o comercialicen los energéticos para la movilidad. ¿A qué me refiero? O sea, hoy en Uruguay la movilidad se da mayormente con nafta y gasoil. El día de mañana se va a dar también con electricidad. Capaz tenemos gas de Argentina o cuando se desarrolla el mercado, si se desarrolla el hidrógeno o los combustibles sintéticos, que cualquier energético para la movilidad se venda en las estaciones de servicio. Esa es una resolución que incluso nos trasciende un Venus, es una resolución a nivel de América Latina. Entonces, en eso estamos trabajando, estamos viendo con UTE y bueno, también con el Poder Ejecutivo, el tema de instalar cargadores en las estaciones para, bueno, acompañar este proceso de transición. Uh-huh. ¿Esos cargadores serían por cuenta de UTE o de las propias estaciones? Estamos trabajando en un escenario que sea de los propios estacioneros. Uh-huh. Deberían ser, imagino yo, supercargadores, porque cargadores de carga lenta, para la dinámica logística que implica una estación de servicio, no tendría sentido. No, exacto, estamos de acuerdo. Cada vez los cargadores son más rápidos. Antes, cargador de 40 parecía rapidísimo, 40 kilovatios hora. Parecía rapidísimo, ahora ya se considera lento. Nadie instala algo en menos de 60, 80, y uno mira afuera en el exterior, en las ferias de estaciones de servicio, y ya hoy los cargadores que están son de 400 kilovatios. O sea, a ver, ni siquiera el parque automotor está preparado para recibir ese volumen de carga, ni las redes de distribución, ¿no? Pero la tecnología avanza y avanza muy rápido, entonces sí, tienen que ser cargadores, van a ser cargadores rápidos, seguro. Uh-huh. Pero ustedes están poniendo algún énfasis para esto, en el sentido de que si no captan ahora que están en el medio del fenómeno ese público, pueden que no lo capten, teniendo en cuenta que la propia UTE hoy está beneficiando la compra de cargadores domiciliarios. A ver, en el mundo el modelo el modelo eléctrico, la carga del modelo eléctrico generalmente es doméstica. Uh-huh. Lo que se agarra, por lo que desborda el hogar, es un porcentaje minoritario de lo que es el volumen total de carga. Eso lo queremos tener en las estaciones, justamente para compensar o mitigar el impacto que va a tener la baja de la venta de gasolina.
¿tá? Entonces sí estamos trabajando en eso, estamos trabajando, ya te digo, con UTE fuerte, estamos por firmar un convenio, y La idea entonces es que al final de un periodo determinado la mayoría de las estaciones de servicios cuenten con cargadores eléctricos. sí, exacto. Sí. ¿Cuánto cuesta un cargador más o menos? ¿O cuánto les costaría? Bueno, ahí también depende mucho de qué pongas, o sea, porque lo que hablamos hoy, ¿no? Si vos satisfacés la demanda que hay hoy o en realidad ya te avanzás un poco lo que puede ser la demanda del mañana, digo, pero más o menos entre 15 y 20 mil dólares vale un cargador rápido. Y el servicio que uno va a cargar, digamos, ¿dónde va a estar el margen de ganancia de la estación de servicio? Y tiene que estar en el kilovatio. O sea, que teniendo en cuenta que es el servicio de electricidad prestado por UTE, digamos. Sí, sí. O sea, pero está, ahí es donde lo que se cobraría es el kilovatio. Y entonces es la diferencia. UTE te vende a, digo cualquier cosa, no importa, 1, y bueno, que vos puedas vender a 1.10. Bien. ¿Tá? Bien. Si no, no hay modelo de negocio. Por eso le planteaba, porque es lógico que la energía la provee UTE. Yo voy, paro allí, cargo energía eléctrica. Bueno, si esta persona no me lo cobra, ¿cuál es el negocio para ellos, digamos? Y si me lo cobra, bueno, ¿por qué no lo cargo en casa, donde ya compré un aparato de estas características, digamos, ¿no? Sí. No, es que, a ver, todo indica que la mayoría de la carga va a ser doméstica. Está claro. Después, bueno, hay algunos atributos también positivos por qué cargar en una estación de servicio y no en la vía pública. O sea, si vos tenés la ayuda de un trabajador, un pistero, las mangueras son pesadas, o sea, que te colabora, que te ayuda, tenés iluminación, tenés seguridad, eventualmente puedes tomarte un café mientras esperás, sabés que los servicios conexos. Claro, digamos. O sea, hay una serie de atributos positivos de por qué parar en una estación y no parar en la calle. En la nota que citaba más temprano de la colega Antonella Guinaga del diario El País, usted se formula una pregunta que me parece interesante plantearla ya sobre el final del reportaje, que ¿es necesario que el gobierno siga subsidiando la venta de autos eléctricos cuando hoy 1 de cada 4 vehículos nuevos es eléctrico y la proyección para el año que viene es que sea 1 de cada 2? ¿Cuál es la respuesta a eso? No, en realidad yo lo que hago es advertir, me parece que la pregunta es para el Ministerio para el gobierno, en definitiva. Pero a la pregunta que usted formula, ¿cuál sería su respuesta? Mi respuesta... usted representando a un Veno, digamos. Mi respuesta, y como Federico, no como un Veno, como Federico y como uruguayo, pero 1 en 3,5 millones. Yo creo que no es necesario, claramente. Yo creo que, por ejemplo, ese subsidio se podría aplicar para mejorar la red o la movilidad eléctrica pública, los buses, por ejemplo, o para otra cosa. Digo, es que probablemente gracias a ese subsidio y a esas condiciones que puso el Estado es que la venta de eléctricos se ha acelerado de la forma en la que se ha acelerado. Claro, pero la pregunta es, hoy, que ya tiene esa participación en el mercado de la movilidad eléctrica, ¿es necesario tener? Esa es la pregunta. Hoy, ayer, la respuesta podía ser esa, Francisco, la que vos decías. Bueno, es para impulsar. Digo, hoy ya está claro que, o sea, rompe los ojos que se impulsó. Entonces, ¿es necesario mantener con ese costo? ¿Por qué no se usa ese dinero en algo más? Por ejemplo, la movilidad pública. Bueno, o en realidad, a ver, el gobierno tendrá, capaz que dicen movilidad pública no, y será en educación, en salud, en seguridad. No, eso no lo sé, digo. Lo que pasa es que usted en ese mismo reportaje agregó, lo lógico sería que se grave la electricidad con el mismo porcentaje que la nafta. O sea, hoy la nafta en la venta tiene unos costos, unos impuestos asociados a la venta de la nafta que no lo tiene la energía eléctrica, y que hoy la gente que está cargando vehículos, donde además el pliego tarifario de UTE promueve tarifas muy beneficiosas, sobre todo en la noche, no tiene esa carga. Claro, son dos temas distintos. Uno es, la pregunta que yo me hacía ¿es necesario seguir subsidiando en un mercado que ya está maduro? ¿Está claro? Esa es una pregunta. Lo otro es, hoy, por la venta de gasolina, el Estado recauda, el gobierno recauda más de 800 millones de dólares. Si la venta de gasolina cae, la recaudación fiscal cae. Eso es simple. Entonces, eso, ¿se está viendo, no se está viendo?
Lo lógico, para mí, para Federico, ni siquiera para Humberto, para Federico, debería grabarse la electricidad en igualdad de condiciones que tiene el otro energético, para que no haya una pérdida fiscal, digo. Pero bueno, son temas distintos, ¿no? Una cosa es el subsidio a la compra de vehículos y otra es en el energético, digamos, electricidad o gasolina. Federico de Castro, gerente general de la Unión de Vendedores de Nafta, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, gracias a vos, Francisco, y a toda la audiencia. Espero haber sido claro y un gusto haber compartido esta mañana con ustedes.